Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cipre Radio, en donde hablaremos en esta ocasión sobre un tema muy polémico, muy satanizado, pero en innumerables veces y ocasiones ha sido puesto sobre la mesa para discutir. ¿De qué estamos hablando? De las drogas, del consumo de ellas en las personas. Y me gustaría comenzar diciendo que las drogas no son consumidas solo porque sean de fácil acceso. Muchísimo tiempo se ha tenido la idea y la creencia de que su consumo ha ido en incremento, al menos en México, por la facilidad con las que se puede disponer de ellas, por lo inmiscuido que se encuentran en nuestro contexto, en nuestro país. Y sin embargo, en una opinión, me parece que la impresión es que no son del todo el que no son del todo cierto que su incremento se deban a un fácil acceso, porque si esa lógica fuera real, pues los espacios públicos estuvieran repletos, los gimnasios que se encuentran en nuestros parques de la colonia estuvieran llenos también, como también muchísima gente estuviera en los espacios recreativos de la ciudad para disponer de ellos. Y no es así. Es obvio o es más bien necesario fijar una postura al respecto como especialista, en donde hay que aclarar que las drogas cumplen una función en la vida de quien las consume, y la mayoría de las veces esta función consiste en el evitar el displacer de la vida cotidiana. Los seres humanos tenemos por naturaleza la tendencia a evadir y evitar el displacer, la frustración, el sufrimiento, el dolor, todo aquello que genere incomodidad. Y con base a eso huimos por instante de ella a través de los medios que nos sea posible. Esta es la tendencia que existe en el consumo de drogas, porque hay algo en ellas que la realidad no puede otorgarles. Por ejemplo, en el consumo de la marihuana, la calma o la tranquilidad, ese estado de reflexión, esa plenitud sensorial que mucha gente comenta experimentar durante su consumo, es algo que no ha podido desarrollar la persona por su cuenta a través de sus recursos personales para su cotidianeidad. Entonces eso es importante porque es sustituido a través de el consumo de una sustancia, por lo que ya no es de forma natural. Como también lo son aquellas sustancias sintéticas que generan un éxtasis, que generan una exaltación de los sentidos, por la ausencia de satisfacción que puede llegar a brindar la realidad misma. Entonces, hemos vivido en un contexto que es dirigido por el paradigma del desconocimiento de las repercusiones que puede tener la droga en las personas, y por lo tanto la manera de combatirlo ha sido a través de distintos programas de prevención, informando al respecto o educando con la intención de prevenir su consumo. Sin embargo, en mi opinión también yo puedo eh, proponer que la falla de las propagandas de prevención en el consumo de las drogas es que están fundadas desde la información. Y esta información tiene como trasfondo el que generen miedo y la gente entonces no se acerque a ellas, las evite. Esto yo creo que es importante porque me parece que se les olvida que muchas de las veces quien las consume cree que ya no tiene nada que perder, ya no tiene una esperanza, ya no tiene muchas de las veces ideada una solución al respecto, y por lo tanto no tiene miedo, no tiene un miedo, y por lo tanto no basta para detenerlos. En mi opinión, es necesario el que se intervenga desde la empatía, desde la conexión emocional, el que se necesita hacer un oído atento a las necesidades, no solo del exterior, no solo del contexto, no solo sociales, sino interiormente, a validarlos como sujetos individuales y autónomos. En, en muchos de los casos de gente que se encuentra anexada, se puede constatar que no solamente es el conocimiento de, la, de la relación consumo de droga y persona, sino la dinámica
que mantiene ese ciclo y la, la injerencia del medio. Por eso, aun y que se genera esta reflexión al respecto, la mayoría de los casos tiende a recaer en el consumo de las mismas, porque este nivel de entendimiento del fantasma que se vuelve la droga no es entendido por completo, no, no se abarca, porque al momento de salir la persona vuelve y regresa a ese mismo medio ambiente que los ha orillado a consumir o ser asiduos en ellas, y por lo tanto esto provoca que se tenga una reincidencia. Esto me parece importante el saberlo, además de que al chico no le sirve para nada el saber que la cocaína bloqueará la eliminación de la dopamina en los procesos de la sinapsis. Esto realmente no es de ningún interés para él. Lo que a él le interesa es que él quiere olvidar que en la escuela le hacen bullying, que en el barrio siempre será el gordo idiota, o que en casa nadie le presta atención y que para los abuelos no existen, o viene de familias disfuncionales, de padres alcohólicos, de matrimonios disfuncionales, o más allá personas adultas que también tienen matrimonios fallidos, embarazos no deseados, infinidad de cosas, acoso, violación, problemas interpersonales, problemas de pareja, infinidad de situaciones que hacen una inclinación hacia el consumo. Me parece como un intento de psicosis inducido, ¿no? Un escape de la realidad. Válgame el término, la palabra que acabo de mencionar. Sin embargo, pareciera que esa escape de la misma es importante mencionar, porque desde este punto nos permite entender de qué manera la persona pudiera enfrentar o prescindir de estos elementos para poder retomar y enfrentar de una manera distinta su realidad. Hay algunas propuestas de mi parte, que es una mayor cobertura o una mayor amplitud a la figura del psicólogo o de las personas enfocadas en la salud mental en los distintos escenarios, tanto laborales como escolares y comunitarios, porque me parece que su figura ha sido un tanto demeritada. Si no existe la figura del soporte, no es que el psicólogo sustituya ese rol, sino que a través del trabajo clínico se construyan relaciones distintas y se pueda garantizar que se desarrollen recursos autogestivos a nivel personal para tener la capacidad de enfrentar y resignar la realidad de una manera distinta a lo que el displacer venía rigiendo en este momento. En teoría, o en resumen, mi propuesta es que se amplíen los espacios públicos donde se promueva la salud mental, espacios de diálogo, espacios de escritura, espacios de arte y deportivos, caminados a canalizar las emociones, porque por sí solos no funcionan. Estos espacios ya existen, sin embargo no hay una comunión, entonces la propuesta requería en una comunión de ambas partes. Esto tiene que ver con una cuestión gubernamental y una partida que pudiera influir, donde nos implica a todos de alguna manera. El crear redes comunitarias de apoyo que sostengan los vínculos individuales. En teoría, antes de terminar este breve episodio, es que las drogas cumplen una función. Nunca el retiro del mismo tiene una solución. No es la solución en sí, porque la sustancia se puede, pues sí, retirar o bloquear o inhibir. Sin embargo, el dolor emocional, el displacer sigue ahí, y entonces se verá sustituido por otra sustancia. Por eso muchas de las veces se muda en la droga, cuando a lo mejor alguien inicia consumiendo marihuana y produce este efecto de relajamiento, de tranquilidad, pero en algún momento el efecto ya no, vamos a prescindir de con fines explicativos a este contexto, el proceso que se da a nivel cerebral. Ya no es suficiente entonces los efectos provocados por la marihuana, y entonces se brinca a una sustancia distinta que pueda dar igual o mayores efectos a los que se encontraban, porque sustancias hay muchos.
las metanfetaminas, como lo son la piedra, lo conocido como el cristal. Tenemos también la cocaína, los supuestos también drogas naturales, como lo son los hongos, la misma marihuana, los inhalantes, el resistol, el thinner, y aquellas drogas sintéticas, que es el papel, pastillas y demás, que puedan ser modificados pues sí, ¿no? En un laboratorio. Entonces es un dolor del sujeto psíquico que influye en cierto modo para el sostenimiento de la drogadicción. Entonces busquen ayuda, vayan a terapia, busquen un psicólogo, incrementen sus redes de apoyo, hablen con sus padres, hablen con sus hermanos y verán que hay una solución. Nuestro lema es que sí hay de otra.